de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos de mujeres indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en India, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo o es un mestizo, lo toman por menosprecio. El autor de las palabras que acabo de leer, y que en parte también figuran en el título de mi conferencia, nació en la ciudad de Cusco, Perú, en abril de 1539, es decir, pocos años después de que los españoles llegaran a la capital del antiguo Imperio Inca, en 1533. El Inca Garcilaso de la Vega, que así se llamaba, fue uno de los numerosos niños nacidos de una pareja formada por un padre español y una madre india, y a los que a partir de un momento se les empezó a denominar mestizos, como alguien dice, añadiendo además, a continuación, que aunque él se honra de llamarse a sí mismo mestizo, sus coetáneos en América, y aquí es necesario aclarar que Garcilaso estaba viviendo en España, y sus coetáneos en América se sentían menospreciados cuando alguien se refería a ellos con ese término de mestizos. Garcilaso está aludiendo aquí a las complejas y ambiguas circunstancias sociales en las que se desenvolvían no solo la mayoría de los llamados mestizos, sino también otros muchos individuos de origen mezclado, como mulatos y zambos, zapaicos, que en aquel momento, esto es, en las últimas décadas del siglo XVI, constituían ya un sector bastante amplio de la población, sobre todo urbana. En efecto, el mestizaje ideológico que se inició entre españoles, indios y negros al mismo tiempo que la conquista, adquirió muy pronto proporciones inesperadas. Como no deseo abrumarles con cifras y con las dificultades inherentes a ellas, basta mencionar, como ejemplo, la ciudad de Lima, donde el análisis de su primer libro de bautismos nos ha permitido establecer que más del 53% de los niños recién bautizados eran hijos de uniones mixtas. De este 53%, la gran mayoría, un 78,5%, tenían como padres a un español y a una india, es decir, eran mestizos. Mientras que los denominados mulatos, hijos de padre español y madre negra o mulata, apenas representaban un 4,5%. En cuanto al 17% restante, eran el fruto de las relaciones sexuales entre negros e indios, llamados también mulatos al principio, y más tarde zambos, zampaicos, locos y otras denominaciones dependiendo de los lugares. Este elevado índice de miscigenación desde los primeros momentos del contacto se vio favorecido por múltiples y variados factores. Y aunque no es mi intención intentar debatir aquí consideraciones de tipo, digamos, ideológico y moral, deseo dejar constancia de que tan carente de sentido parece el que algunos historiadores, tratando de explicar este fenómeno, hayan aludido a la falta de prejuicios raciales por parte de los españoles, como errónea y maniquea resulta la extendida idea de que la violación de mujeres indígenas fue una práctica generalizada. Sin duda, muchas de estas mujeres fueron víctimas de los desmanes y violencia de las guerras de conquista y de lo que la propia guerra conlleva siempre de ruptura y transgresión de normas sociales. Acabamos de saber la noticia de unas 500 mujeres violadas en el Congo, como si fuera un arma de guerra. Las mujeres formaban parte del botín logrado en la guerra, muchas veces. Otras veces fueron moneda de cambio, siguiendo una pauta tan común en muchas culturas como era el don de mujeres
para establecer alianzas con el vencedor. Eso es lo que hace, por ejemplo, Atahualpa con Pizarro, con el conquistador Pizarro, que le entrega a una serie de mujeres de su entorno, incluso esposas hermanas suyas, y que Pizarro las acepta como don y las reparte entre sus capitanes. Por último, entre las múltiples posibilidades, cabe pensar que posiblemente parte de estas mujeres eligieron por su propia voluntad con quienes querían compartir su sexualidad. A medida que iban cesando las guerras de conquista y se iban pacificando las distintas áreas geográficas, los españoles fueron fijando su residencia en un centro urbano ya existente o recién fundado, organizaron sus hogares de acuerdo a su potencial económico, se rodearon de sirvientes de diferentes procedencias étnicas y estratos sociales y establecieron uniones extraconyugales más o menos duraderas con mujeres en su mayoría autóctonas. Un aspecto que conviene tener aquí presente es que las huestes conquistadoras estaban constituidas fundamentalmente por hombres, la mayor parte de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, y en su mayoría solteros. Normalmente les acompañaban, en calidad de sirvientas y amantes, un número muy reducido de mujeres procedentes de la península ibérica, algunas esclavas negras, mulatas y moriscas, y también indias de las regiones por las que iban pasando, ya las llevaban con ellos. Al principio, la escasez de las consideradas españolas era tal que 10 años después de conquistado el Perú, por ejemplo, la sex ratio, la proporción entre hombres y mujeres de origen europeo, era de una mujer por cada 7 u 8 hombres, 10 años después. No era pues extraño que las mujeres de muchos de sus hogares recién organizados fueran todas indígenas. También en este punto debemos precisar que frente a la idea bastante común de que cada conquistador mantuvo su propio harén, lo que se desprende de la documentación material que ha llegado hasta nosotros es que primaron sobre todo las uniones monogámicas, aunque, eso sí, no sancionadas por el matrimonio. Sobre esto hay que señalar que no parece, sobre el no matrimonio, no parece haber tenido una gran repercusión sobre la conducta de los españoles la condena moral proferida por parte de algunos eclesiásticos, ni tampoco las órdenes dadas por la corona para que las autoridades locales tomaran medidas contra la práctica generalizada del amancebamiento. Quiero señalar que era una práctica también habitual en España. Esta situación solo empezó a cambiar cuando la corona, buscando el arraigo de los nuevos pobladores en los territorios conquistados, presionó a los hombres principales, es decir, aquellos que habían recibido una encomienda de indios como retribución a sus destacados servicios en la conquista, para que en un plazo de tiempo determinado los solteros contrajesen matrimonio y los casados llevaran a sus esposas a vivir con ellos. En caso de incumplimiento, se les condenaba a perder sus encomiendas. Fue entonces cuando, con la incorporación al hogar de una esposa legítima de ascendencia europea, fuera esta una peninsular o una mujer nacida ya en América, en la zona de América Central, que fue la primera conquistada, en las islas del Caribe, los viejos conquistadores en ese momento rompieron aquellas primeras uniones, al menos para la vida pública, y las amantes indígenas fueron desplazadas, pasando unas a ocupar en la intimidad cuartos traseros y posiciones de segundo plano, y otras abandonando el hogar que ellas habían contribuido a formar. Esto fue así, sobre todo entre el grupo de los encomenderos, del que solo unos cuantos individuos decidieron casarse con indias pertenecientes a la alta nobleza local. Entre los demás estratos sociales, mercaderes, artesanos, soldados, etcétera, hubo quien optó por realizar un matrimonio que juzgó adecuado a su condición social y quien optó por una relación de pareja no legitimada durante toda su vida,
como se deduce a menudo de sus testamentos. Muchos de estos hombres vivieron toda su vida sin casarse con una mujer indígena con la que tuvieron hijos. Y lo sabemos por sus testamentos, donde legan todos sus bienes, sus posesiones a esos hijos y nombran a su, normalmente aparece María, ella, por el amor que le tengo, o por los cuidados que me ha hecho durante toda mi vida. En lo que se refiere a las relaciones de los esclavos africanos con las mujeres indias en los primeros tiempos de contacto, sabemos más bien poco. Desde un principio, el negro aparece asociado al español y frente al indio. Primero, participando en la conquista junto a sus amos en calidad de sirvientes y auxiliares. Más tarde, sirviendo a menudo como ejecutores de las órdenes de sus amos respecto a los indios. La confianza depositada en algunos esclavos y las funciones en ellos delegadas les situaba, en muchos casos, y a pesar de su condición legal de esclavos, en una posición de poder frente a los indios, lo que sin duda favorecía determinadas actitudes. De hecho, desde muy temprano se les acusa de cometer, a semejanza de los españoles, toda suerte de tropelías y abusos contra la población autóctona. Y entre esos abusos figuraba el de utilizar a indias como sirvientas y tenerlas como mancebas, algo que las autoridades coloniales y la corona no parecían estar dispuestas a consentir. Tanto es así que, entre las leyes y normas encaminadas a regular y restringir las relaciones entre africanos e indios, figurará la de castigar con la castración a todo hombre negro que estuviera mancebado con mujer india. Con leyes como esta, no parecía que en la naciente sociedad colonial que se estaba configurando fuera a haber mucho espacio para el tipo de uniones que hasta aquí se habían establecido. Además, debido en gran medida al afán de proteger a la población autóctona de los atropellos, abusos y malos ejemplos, la coexistencia entre indios y españoles se planteó según un esquema dual, la República de Españoles y la República de Indios, con normas y leyes que regulaban las relaciones entre unos y otros. Aún a riesgo de simplificar demasiado, diré que esto implicaba al principio una segregación residencial. Los españoles, con sus esclavos africanos, residirían en las ciudades, mientras que los indios deberían habitar en el medio rural, en los llamados pueblos de indios, regidos por autoridades indígenas y en los que, y esto era muy importante, les estaba totalmente prohibido vivir a todos los no indios, excepción hecha, claro está, del sacerdote, y tiempo más tarde del corregidor de indios, allí donde solía ser un español. Pero las leyes, por duras y reiteradas que fueran, se incumplían con frecuencia. Para empezar, en la ciudad, multitud de negros e indios convivían en las casas de los españoles a quienes servían, los unos como esclavos y los otros como indios de servicio. En el medio rural, unos y otros trabajaban juntos las tierras y guardaban los ganados de sus respectivos amos y encomenderos. Y aún los propios españoles se instalaban a veces por temporadas en algún pueblo de su encomienda. A menudo eran las propias autoridades las primeras en incumplir las leyes, pues curas y corregidores, por ejemplo, vivían en los pueblos de indios con sus sirvientes negros, mulatos y mestizos. Así pues, el contacto con la población indígena era continuo y en algunos ámbitos muy estrecho, lo que entre otras cosas suponía que las relaciones sexuales y las uniones mixtas, esporádicas o duraderas, seguían existiendo y en consecuencia que el número de individuos fruto de estas uniones iba incrementándose día a día, especialmente en las ciudades. Ahora bien, el modelo de sociedad de las dos repúblicas solo contemplaba la existencia de españoles, negros esclavos e indios, y no estaba pensado para albergar a esta abundante población de esclavos. En efecto, ¿a cuál de estas dos repúblicas inscribir al hijo ilegítimo de un español y una india? ¿Dónde estaba el lugar del hijo de un negro esclavo
y de una India libre, y por lo tanto, nacido él también libre. La utilización de una terminología específica para denominar a los de origen mixto fue tan solo uno de los primeros síntomas de la percepción del individuo mezclado como un ser aparte, diferente. A los términos ya mencionados por mí, por el profesor Eduardo Paida, mestizo, mulato, zambairo, que sirvieron para designar al primer eslabón de la compleja cadena de mezclas posibles de unos con otros, se fueron añadiendo otros diversos nombres para referirse a las generaciones siguientes, tales como cholo, castizo, cuarterón, ochavón, albarazado, barcino, cuatralgo, cambujo, lobo, coyote y un sinfín más. El cómo y el cuándo surgieron o empezaron a usarse muchas de estas etiquetas está todavía por averiguar. Unas provenían del mundo animal, en particular el relacionado con los caballos. Otras eran adaptaciones de viejas palabras. Otras, en fin, parecen de nueva creación y no exentas de humor. Torna atrás, tente en el aire, no te entiendo, ahí estás. Todas denominaciones de alguno de los cruces. De muchas de estas etiquetas es probable que las únicas huellas documentales que tengamos sean las que figuran en los llamados cuadros de castas, unas pinturas de la segunda mitad del siglo XVIII, donde figuran normalmente hasta 16 posibles cruces. Los cruces son infinitos, ¿verdad? Quiero aclarar que aquí la palabra casta equivale a mezcla, en contraposición con las castas hindúes, que son precisamente aquello que es puro, que no tiene mezcla. Todavía tenemos que determinar por qué. ¿Por qué esa palabra casta? Que en el español antiguo, antes de esta aceptación, también significaba, se utilizaba para el mundo animal y significaba casta en el sentido de raza, de animal de casta, controlado. Y además, eso lo tenemos como equivalente a raza de animal puro. Sin embargo, pasó a partir de finales del siglo XVI, empieza a aparecer esta acepción de castas como mezcladas. No voy a extenderme más sobre toda esta abundante terminología. Solamente decir que es muy fluida y que su significado puede cambiar dependiendo del momento, del lugar o de las circunstancias. El término mulato, por ejemplo, si alguna peculiaridad muestra en tierras americanas, es fundamentalmente la de una gran elasticidad. Así, en los siglos XVI y XVII, tanto en México como en Perú, se puede referir indistintamente a la mezcla de africano con europeo o a la de africano con indio, y la mayoría de las veces a ambas al mismo tiempo. Concretamente, en el territorio peruano, el uso de la palabra zambairo para designar la mezcla de negro e indio no comenzó a utilizarse hasta la década de 1560 y aún entonces de forma bastante esporádica. Habitualmente, a la hora de referirse a la población de origen mezclado en la documentación, no se hacía toda esta enumeración infinita de términos, sino que lo más común era recurrir a expresiones de tipo englobante, como por ejemplo mestizos, mulatos y demás castas, que sin duda se correspondían mucho mejor con la imagen generalizadora y reduccionista que se desprende de informes, cartas, relaciones, disposiciones legales, etc. Es decir, del discurso oficial. Una imagen cuyos rasgos traza con bastante rigor el jesuita José de Teruel, rector del colegio de su orden en Guipúzcoa, cuando en 1585 escribe al rey en una de sus cartas lo siguiente: en todo este reino es mucha la gente que hay de negros, mulatos, mestizos y otras muchas misturas de gentes. Y cada día crece más el número de estos. Y los más negros, habidos de tan nato conjunto, es decir, ilegítimos. Y así, muchos de ellos no conocen padre. Esta gente se cría en grandes vicios y libertad.
sin trabajar ni tener oficio. Comen y beben sin orden, y críanse con los indios y indias y hállanse en sus borracheras y hechicerías. No oyen misa ni sermón en todo el año, sino alguno muy raro, y así no saben la ley de Dios, nuestro Criador, ni parece que ellos rastro de ella. Muchos que consideran esto con cuidado temen que por tiempo ha de ser esta gente en gran suma más que los españoles, y son de más fuerzas y para más que los hijos de españoles nacidos acá, que llaman criollos, por criarse con manjares más groseros y no tan regalados, los mezclados frente a los criollos. Y así, con facilidad, se podrán levantar como una ciudad, sin rebelarse, y levantados como una, sería infinito el número de indios que se les juntaría, por ser todos de una casta y parientes, y que se entienden los pensamientos por haberse criado juntos, en especial si se les promete libertad. En esta descripción encontramos reunidos los elementos esenciales que van a conformar la imagen colonial de los mezclados: su condición de ilegítimos, frutos de una sexualidad no controlada, la ociosidad y el poco apego al trabajo, un comportamiento y unos hábitos tanto bárbaros como comer y beber sin orden ni mesura, prácticas religiosas muy deficientes, cuando no totalmente condenables desde la ortodoxia, y por último, y esto es fundamental, su potencial deslealtad política que les convertía en una constante amenaza. Todo ello, de algún modo, compartido por su proximidad y su parentesco con negros e indios, en una suerte de amalgama o saco sin fondo. Sin duda, estamos aquí ante la construcción de una misma y única otredad en la que se incluyen indios, negros y toda suerte de mezclados, indiferenciados entre sí, y donde lo biológico, como referente imprescindible del mezclado, aparece casi totalmente velado por la primacía que adquieren en ese proceso de diferenciación respecto al español los aspectos socioculturales. Evidentemente, en representaciones así, poco lugar quedaba para reflejar la complejidad y la riqueza de matices existentes en una sociedad tan heterogénea. Desde los territorios americanos llegaban continuamente a la metrópoli denuncias y advertencias como la del jesuita José de Huelva, cuyas respuestas se traducían en medidas legislativas promulgadas por la corona, en donde se trataba de fijar normas de conducta, deberes y derechos de los mezclados. Por lo general, estas leyes tenían un marcado carácter restrictivo e incluso discriminatorio. Unas veces iban dirigidas a todas las categorías de manera diferenciada, pero otras eran específicas para tal o cual categoría. De ahí la importancia que podía tener para cualquier individuo estar adscrito a una u otra de estas categorías en un momento dado. Esta especie de empecinamiento por parte de las instancias del poder colonial por encasillar a la gente dentro de categorías estáticas y diferenciadas, dependiendo de cuál fuera su ascendencia genealógica, entraba a menudo en colisión con una realidad social muy diversa. Había leyes que por esa misma razón eran contradictorias o nacían condenadas al fracaso a más largo o corto plazo. Un ejemplo de esto lo tenemos en la prohibición de residir en los pueblos de indios, ley que en principio afectaba de manera indistinta a españoles, negros, mestizos, mulatos y zambos. Sin embargo, desde el último tercio del siglo XVI, al menos los corregidores del Perú tenían orden del virrey de consentírselo a aquellos españoles que no perjudicasen a los indios y, sobre todo, a los mestizos y cervaicos que estuvieran viviendo con sus familiares, práctica que la propia corona, cuando se enteró, aceptó. Sin embargo, a pesar de la contradicción que esto suponía, la corona siguió repitiendo cada cierto tiempo la prohibición de no residir en los pueblos de indios con carácter general, que por supuesto continuó también transgrediéndose.
Pero posiblemente fue la legislación fiscal en torno al llamado tributo una de las que mayores repercusiones tuvo junto a la jurisdicción inquisitorial a la hora de mantener y subrayar la importancia de pertenecer a una u otra categoría, ya que un individuo podía estar o no obligado a pagar este impuesto según quienes fueran sus antecesores. El pago del tributo era algo que afectaba únicamente a los indios, hasta que en el último tercio del siglo XVI se abrió la posibilidad de extender esta obligación fiscal a aquellos sectores de población no previstos en el modelo inicial, que recordemos estaba constituido por españoles, negros esclavos e indios tributarios. Estos nuevos sectores estaban formados por negros libres y horros y por los de origen mezclado. A la voracidad recaudatoria de la corona se unía su inesperado incremento demográfico y la necesidad de hacer frente a los problemas sociales que suscitaban estos nuevos sectores. Así, en 1574 se dio una orden real de carácter general para toda la América hispana, por la que se establecía el pago del tributo para todos los negros y negras, mulatos y mulatas que no fueran esclavos. Esta orden no mencionaba, sin embargo, ni a los vampiros ni a las demás mezclas de gitanos. En consecuencia, hubo cuarterones, es decir, hijos de español y mulata, que trataron por todos los medios de no pagar, alegando a su favor sus 3/4 partes de españoles. Y al menos en los casos que conozco, terminaron teniendo éxito en sus reclamaciones. Por el contrario, a las dudas manifestadas concretamente por las autoridades peruanas respecto a si debían pagar tributo los zambainos, es decir, los mezclados de indio y negro, desde la metrópoli se les respondió que, tal y como ya se había definido hacía 2 años ante una consulta de las autoridades guatemaltecas, estos, cito, estaban obligados a tributar como los indios. Del mismo modo que también lo hacían los hijos de mestizo e india y de mestiza e indio, es decir, los denominados en el área peruana cholos y en la mexicana coyotes. Sin embargo, aunque de cuando en cuando se alzaba alguna voz a favor de obligar a tributar a los mestizos propiamente dichos, nunca se llegó a aplicar esta medida. Se diría que en su caso primó su mitad española. De todos modos, la imposición del tributo a la llamada población de color libre y horra supuso por las autoridades sobre todo una fuente de problemas, grandes dificultades para lograr currarlo, quejas de unos y otros, descontento, y todo eso a cambio de recaudar unas cantidades bastante irrisorias. Hay que decir que la condición de tributarios era sentida como una auténtica vejación de la que todos intentaban escapar. La legislación fiscal no era, sin embargo, la única en hacer hincapié en la condición de mezclados de muchos individuos y en tratar de fijar distintas categorías entre ellos. Había otras muchas disposiciones legales imponiéndoles obligaciones y dándoles o quitándoles derechos en función de su conocimiento. Si a las numerosas restricciones derivadas de la legislación emitida por la corona y las autoridades locales coloniales le sumáramos las establecidas por la Iglesia y las órdenes religiosas, las de algunos gremios artesanales y ciertas instituciones educativas, entonces nos podríamos hacer una idea bastante clara de las limitadas expectativas que las leyes les dejaban a los de origen mezclado. Por eso, es muy interesante comprobar el uso que hicieron algunos individuos de las distintas etiquetas para hacer frente a las restricciones y aprovechar en su beneficio los resquicios y fisuras que muchas veces dejaba el propio sistema. El caso que voy a exponer a continuación ilustra bastante bien esta situación. En mayo de 1639, el virrey de Perú informaba a la corona sobre las incidencias ocurridas en torno a un oficio de procurador de la audiencia, impuesto de tipo más. Según él, cuando un tal José Núñez del Prado quiso que se le despachase el título del cargo que acababa de comprar, otros procuradores se opusieron, alegando que Núñez del Prado era un grato
y que, como a tal mulato, le estaba prohibido acceder a un cargo de este tipo. Como prueba de esta prohibición, presentaron una orden real en 1583. El virrey pidió entonces el asesoramiento de un experto jurista, el catedrático de Prima de Leyes de la Universidad de Lima, quien emitió un dictamen favorable a Núñez de Prada. Basándose en ese dictamen, el virrey decidió darle el mencionado título. Las razones que de manera muy expeditiva y clara expuso el jurista fueron las siguientes. En primer lugar, que a Núñez de Prado no le afectaba la prohibición de la mencionada celda, pues ésta se refería a los mulatos, y él, según constaba por la información que había presentado al efecto, era cuarterón. En segundo lugar, que ya se le había hecho la misma objeción por parte del fiscal del Consejo de Indias cuando años antes había optado el oficio de escribano real y había ganado la causa. Así pues, era ya cosa juzgada. En tercer lugar, que su información dejaba constancia tanto de la nobleza y los honrados servicios de su padre como de su gran habilidad y suficiencia en la cosa pública, ampliamente conocida y demostrada en asuntos de importancia que se le habían confiado. Por último, pero no menos importante para la corona, y que también subraya el propio virrey en su carta, que gracias a este caso se había descubierto que el verdadero valor económico de estos oficios era de 6.000 pesos, cantidad pagada por Núñez de Prado, mientras que hasta ese momento habían sido tasados oficialmente solo 3.000. La política de la venta de oficios públicos con fines recaudatorios se inició en el mundo hispánico a finales del siglo XVI y abrió las puertas a individuos que, como José Núñez de Prado, contaban con los medios económicos y la preparación suficientes para competir por ellos. Es entonces cuando surge el conflicto. Las leyes que excluían de los cargos públicos a los mulatos afectaban también a los cuarterones. En el caso de Núñez de Prado, las respuestas del jurista y del virrey son muy claras. Se trata de categorías diferentes y, por lo tanto, no hay impedimento para que este hombre pueda acceder al cargo de cuarterón. Sin embargo, solo 20 años antes, el cuarterón Juan de Ochoa había sido desposeído del cargo de portero de la Audiencia tras denunciar su condición las propias autoridades de dicha institución, por considerar una cosa indecente que pudiera haber conseguido semejante puesto, y suponer que se debía a que al gestionar el cargo en España se había silenciado lo que en Lima era sobradamente conocido, y es que, cito, aunque es hijo legítimo de otro portero que fue de la sala del crimen, su madre era mulata, hija de un hombre vizcaíno y de una negra, las cuales, negra y mulata, madre y abuela del dicho Juan Ochoa, vivieron y fueron conocidas de muchos en esta ciudad, y a él se le echa de ver la parte que tiene de su madre. Está aludiendo al color físico de su piel. En este caso, la corona no tuvo para nada en cuenta que Ochoa no era mulato, según sus propias categorías, sino un cuarterón. Y además, hijo legítimo, no ilegítimo, porque esto también era una dificultad para los públicos. Simplemente ordenó que, sin efecto, Juan de Ochoa era un mulato, que se le quitase inmediatamente el oficio. Asimismo, en 1637, es decir, apenas 2 años de que el virrey confirmara el título al cuarterón Núñez de Prado, el mismo virrey escribía al rey que él y las autoridades de la Audiencia habían retenido el título de escribano y notario público otorgado a un tal Alonso Sánchez de Figueroa, y dice, por constarnos que es mulato y está prohibido por cédulas de vuestra majestad que el que lo fuere no pueda ser escribano. En principio, virrey y audiencia estaban obedeciendo así una cédula real de 1621 que les mandaba recoger los títulos de escribanos y notarios que algunos mulatos habían conseguido que les otorgara el Consejo de Indias en España mediante engaño, haciendo las informaciones en América ante autoridades americanas locales, no mencionaban que eran mulatos y las enviaban al Consejo de Indias y conseguían muchas veces
esos cargos sin que en España el Consejo de Indias pudiera constatar que estaba dando un cargo de escribano real a un mulato que supone que las leyes son leyes. Ahora bien, Alonso Sánchez de Figueroa no había ocultado su condición de mulato en la información que hizo en Lima en 1634, cuando solicitó el título de escribano y notario público. Pues así al menos es como lo describen los testigos que intervienen en ella, además de ponderar sus virtudes y lo magnífico escribano que es. Dice uno de ellos: y sin embargo del color que tiene de mulato es muy fiel, legal y de confianza, lo cual se ha experimentado en las ocupaciones que ha tenido en oficios de pluma, así en la ciudad de Sevilla, era un mulato nacido en España, como en esta, donde ha usado y usa oficio de oficial mayor de la visita general de esta Real Audiencia y de las tribunales de justicia y hacienda de esta ciudad, muy a satisfacción del señor visitador, obispo de Arequipa, por ser muy entendido en la materia de papeles y de toda satisfacción. Por lo tanto, no se podía decir que hubiera conseguido el título mediante un engaño. Solo cabe preguntarnos quién era este Alonso Sánchez de Figueroa, al que apoyan con sus declaraciones personas de importancia social, como el escribano del Cabildo de Lima, el alcalde ordinario, y del que hasta la audiencia, el fiscal de la audiencia, reconoce que le consta que es un buen escribano. En su expediente figura una copia de la información de filiación que Alonso presentó en la Casa de Contratación de Sevilla cuando iba a viajar a América, para ser autorizado para viajar a América. En esta información, hecha en 1625 en Badajoz, consta que había nacido en aquella ciudad hace unos 23 años y que, según dice él mismo, y lo refrendan los testigos, era alto de cuerpo y de color bazo, y tengo un lunar debajo del pecho derecho. O sea, se estaba describiendo para que los capitanes de la nave pudieran, al ver la autorización que había dado la Casa de Contratación, que era de la persona, no existía la fotografía. Pero, ¿qué era este color bazo? Si nosotros vamos al diccionario de Sebastián de Covarrubias, escrito en el año, publicado en 1611, nos dice: bazo, color baza, la que tiene el bazo. El bazo es una víscera que tenemos aquí, que tira entre pardillo y negro, cual la suelen tener los mestizos hijos de blanco y negra, o al contrario. Además, en esa información se dice que, se prueba con testigos que Alonso era hijo legítimo del bachiller Alonso Sánchez Chame. Bueno, este Chame ya es un apellido curioso, pero estamos hablando de un bachiller. Y de Inés Brava de Figueroa, su mujer, de quienes los testigos afirman que eran cristianos viejos, y ahora viene, y personas libres y no sujetas a esclavitud, sujeción ni servidumbre alguna. Es decir, estamos hablando por lo menos de mulatos. No sabemos. No se dice nada del color de los padres, pero sí se aclara que son libres, que no son esclavos. Esto con testigos que les conocen. Por lo tanto, digo, nada sabemos del color de la piel de sus padres. Lo que sí sabemos es que ese de color bazo, con el cual se autodescribía él mismo en la información hecha en España, pasó a ser del color que tiene de mulato, con el que le describen los testigos de la información de Lima, algunos de los cuales declaran incluso haber sido discípulos de su padre, el bachiller. ¿Era Sánchez de Figueroa un mulato en el sentido estricto del término? Hoy por hoy no hay respuesta para esta pregunta, puesto que no tenemos más información. Habida cuenta de lo expuesto en todos estos casos, no debe sorprendernos que con relativa frecuencia encontremos una documentación de archivo, a veces las pruebas, otras simples indicios,
del afán individual que había por tratar de mostrar o rechazar que se pertenecía a tal o cual categoría, buscando casi siempre sortear algún obstáculo o eludir algún deber. Lo que quiere esto decir es que en ocasiones un individuo manipulaba su propia identidad en función de las circunstancias. Y quien hoy era un mestizo en un lugar, mañana en otro podía autoidentificarse como indio o intentaba pasar por tal. Mencionaré solo dos casos como ejemplo para que se entienda mejor. Francisca de Herrera era una mestiza de la ciudad de Potosí, en la actual Bolivia, que estaba casada con un español y mantenía relaciones extraconyugales con un indio, con quien decidió escaparse una noche. Para lograrlo, ella se vistió como india y, cito, se pintó el rostro de colorado, como algunos indios lo solían usar. Estamos hablando de 1592, es decir, todavía en esa época. El pintarse el rostro de los indios podía ser algo habitual, puesto que esta mujer, para lograr lo que esperaba, una de las cosas que hace es pintarse el rostro. Pasado ya el tiempo, fueron localizados por el padre de la propia Francisca en Cochabamba, donde se habían casado bajo otra identidad. Francisca fue llevada al tribunal de la Inquisición y fue condenada por vida. Otro caso semejante es el de Francisco González Vaquero, un mestizo acusado también de bigamia y de homicidio, que habiendo huido de la cárcel inquisitorial de Lima, 3 años después fue reencontrado en Arequipa viviendo bajo otra identidad. Se hacía pasar por indio, iba vestido como tal, estaba casado con una india y había cambiado su nombre por el de don Bernardo Quispeanco, un apellido de claro origen indígena. Estos y otros casos parecidos los conocemos porque los transgresores tuvieron la mala suerte de ser descubiertos. Pero ¿cuántos pudo haber que no lo fueron? Posiblemente el paso de una categoría a otra no fuera fácil, aunque vemos que no era imposible. A semejanza de los dos casos que acabo de mencionar, hay en los archivos infinidad de documentos que muestran que a veces bastaba con transformar la apariencia física, corte de pelo, vestir con un tipo u otro de ropa, lucir o no lucir barba, y hablar una lengua o cambiar de lugar y de nombre, buscar otros amigos y otras relaciones personales, cambiar de actividad o oficio, todo eso podía facilitar el adoptar una nueva identidad dentro de otra categoría, otros. Nos ayudará a entender mejor cómo era esto posible si tenemos en cuenta que a pesar de la imagen cristalizada que nos ofrece la legislación, cada una de las diferentes categorías no constituía de por sí un grupo social y culturalmente homogéneo. El caso más extremo de las diferencias existentes al interior de una determinada categoría es tal vez el de la primera generación de mestizos, propiamente dichos, de los que una pequeña minoría fue plenamente integrada en las capas más altas de la sociedad hispano-criolla, sin que su origen supusiera ningún desmedro. Se trataba sobre todo de hijos legítimos de conquistadores casados con mujeres de la nobleza autóctona. Y también se incluían ahí en esa minoría algunas mestizas ilegítimas que, mediante cuantiosas sumas de dinero como dote, se habían casado con españoles encomenderos, a veces compañeros de armas de sus padres, con sus hijos o con nobles hidalgos de escasos recursos llegados a segunda hora. Su origen mezclado ni se mencionaba y eran consideradas como españolas. Otro sector de esta generación de mestizos más numeroso que el anterior lo constituían aquellos que, habiendo sido parte de la élite durante su infancia, habían sufrido un deterioro repentino en su situación social por haberse casado su padre y tener descendencia legítima o por haberse muerto en las continuas guerras y levantamientos que hubo al principio. Algunos de ellos tenían recursos, algunos mestizos tenían recursos más que suficientes para vivir. Otros habían optado por una carrera eclesiástica. Otros se habían abierto un espacio en la administración locales, como escribanos, operadores y técnicos oficiales. Otros, poquitos, pero otros,
como el Inca Garcilaso, se habían ido a la península con una cantidad de dinero que los padres habían dejado en sus testamentos para que fueran a estudiar. O mujeres que el padre decidió casarla con algún pariente de la familia que había quedado en la península. Por último, había, cuando estaba en la primera generación, repito, un sector mayoritario que poco a poco había ido siendo relegado a los puestos inferiores de la escala social y que, junto con los españoles pobres, negros, porros, mulatos, zambos e indios desarraigados de sus comunidades, constituían los estratos populares de villas y ciudades. Todos ellos, para sobrevivir, se dedicaban a actividades de lo más diverso. Eran aprendices de artesanos, comerciantes de pequeña escala, transportaban mercancías, eran criados, lavanderas, vendedoras en el mercado, hechiceras, prostitutas. Unos tenían un lugar de residencia fijo, otros, por el contrario, iban y venían de un sitio a otro con frecuencia. Si bien era una población de carácter fundamentalmente urbano, deambulaba también por los pueblos de indios, donde algunos quedaban a vivir definitivamente por sus parientes. Pero las diferencias al interior de una misma categoría no se limitaban a los mestizos. Si tomamos, por ejemplo, la de los mulatos, habría que tener en cuenta, para comenzar, que una gran parte de ellos nacían esclavos, a menos que su madre fuera una negra libre. Y como tales esclavos, vivían muchos toda su vida, salvo que el padre les concediese la libertad. En principio, todo hace pensar que no debió ser mucha la diferencia entre la vida de un negro y la de un mulato, ambos esclavos. Y sí, entre la de un mulato esclavo y la de un mulato libre. Pero esto es algo que todavía tenemos que investigar. En el ámbito cultural, me parece que es importante tener en cuenta que estos mulatos eran criados por una madre negra y por lo general en contacto muy estrecho con el mundo español y urbano, sobre todo cuando se trataba de mulatos libres que vivían en la casa paterna. Algunos de estos recibieron de sus padres pequeñas sumas de dinero como herencia, y es muy posible que tuvieran mayores alternativas de integración en el mundo urbano que los cambayos, por ejemplo. Ahora bien, a veces las diferencias no eran por cuestión de estatus. A veces las diferencias se construían desde dentro de lo que desde fuera vemos como una categoría única. Se creaban así y se apelaba a nuevas instancias de la identidad. Y voy a dar un ejemplo. En 1627, los mulatos y mulatas libres de Lima se dirigieron directamente al rey para pedir que les liberara de pagar el tributo, tema del que antes hablé. Las razones que alegaban eran varias. En primer lugar, se autodefinían a sí mismos como vasallos humildes y leales del rey de España, y por lo cual el monarca debía poner fin a los abusos y malos tratos que estaban recibiendo por parte de los recaudadores del tributo. En segundo lugar, decían, porque habían prestado servicios al rey en todas las ocasiones en que se les había ordenado, y adjuntaban una pequeña relación de los servicios realizados en varios momentos en los que hubo que defender la costa peruana de la amenaza y los ataques de franceses y holandeses. Concretamente, se trataba de los años 1615, 1618 y 1620. Ciertamente, en estas ocasiones, tanto las milicias de negros libres como las de mulatos fueron utilizadas para construir trincheras y en labores auxiliares y de vigilancia. La tercera razón que aducen estos peticionarios tiene un carácter mucho más peculiar. Se trata de intentar beneficiarse de uno de aquellos intersticios del sistema que antes mencioné, afirmando que la real cédula por la cual se ordena pagar el tributo a negros, mulatos, negros y negras, mulatos y mulatas libres, no les concierne a ellos, sino solo a los mulatos que no habían nacido en América. Y dice, la cédula no habla con los criollos de este reino. Criollos aquí utilizando el término de nacidos en. Es decir, criollos terminó siendo en América Hispana los hijos de españoles nacidos en América. Pero hasta bastante avanzado el siglo XVII, criollos eran no solo los españoles nacidos, los hijos de españoles nacidos en América, sino también
los hijos de negros nacidos en América, y eran criollos también, se utilizaba también el término criollo para decir natural de, por ejemplo, Juan, indio, criollo de la ciudad de Juan, original de la ciudad de Juan. Y entonces aquí dicen estos mulatos. La cédula no habla con los criollos, es decir, no le ataca a los criollos de este reino, sino con los que pasan esclavos de los reinos de España a estos y han llegado a ser otros con la riqueza de ellos. Luego entenderemos por qué. Añade, debemos ser exonerados de pagar el tributo, liberados de pagar el tributo, así por ser naturales de estos reinos, como no ser oprimidos en la cédula real, que por ellas se manda que este tributo lo paguen los mulatos que fueran extranjeros de estos reinos, venidos de España y otras partes. En realidad, esta afirmación no se ajustaba a la verdad. La cédula de 1574 incluía de manera muy clara a todos los negros y negras, mulatos y mulatas libres, recitando, que hay y hubiere en aquellas partes. Pero su texto se podría prestar, tal vez, a una interpretación interesada o vicera. En efecto, entre las justificaciones que se daban para imponer esta carga fiscal a la población negra y mulata, había una razón, una justificación que decía que ya antes de pasar a aquellas partes, en sus naturalezas, es decir, en África, tenían costumbre de pagar a sus reyes y señores tributos. Aparentemente, esta frase fue la que les incitó a decir que la ley no iba con ellos. Si interesante es ver este intento de aprovechar la confusión que podía crear tan gran cantidad de particularismos, lo es todavía más comprobar cómo se intenta establecer una diferencia entre mulatos naturales o criollos y mulatos extranjeros o venidos de fuera. Una diferencia sustentada, pues, no sobre el de quién se nace, sino sobre el dónde se nace. Lo que se llama derecho de sangre y derecho de suelo. Para entender toda esta cuestión de cómo se manejan las identidades y cómo a veces muchos individuos hicieron frente a que se les ascribiera en una u otra categoría, y para terminar esta conferencia voy a exponer brevemente el caso de Pedro Martín Leguízamo. A mediados de julio de 1632, en el Consejo de Indias de Madrid, se daba respuesta a una petición presentada en nombre del tal Pedro Martín Leguízamo, habitante de Lima, solicitando que se emitiera una cédula real a su favor en la que se hiciera constar que él debía ser considerado como español, hijo de algo, o sea, hidalgo, y miembro del gremio artesanal de los plateros. Con esta especie de documento de identidad, Leguízamo intentaba poner fin a algunos problemas que había tenido con pequeñas autoridades locales por adscribirle a la categoría de mulato. Su pretensión de ser tratado como español hidalgo puede parecernos en principio sorprendente, habida cuenta de que en realidad se trataba, utilizando los términos de la época, de un cuarterón, ya que era hijo de un vasco español y de una mulata panameña. Sin embargo, en las anotaciones al margen de la petición, las anotaciones que hacía el Consejo, no hay indicio alguno de que a las autoridades del Consejo, a diferencia de nosotros, les sorprendiera una petición de este tipo o le pareciera descabellado. Simplemente se limitaron a responder que no se solían dar este tipo de documentos y que en todo caso acudieran a las autoridades del virreinato y siguieran de ellas la delimitación de sus posibles derechos. Cuando a mediados de 1631, es decir, un año antes, Leguízamo había decidido dirigir su petición al rey, y esto, a un inciso, quiere decir que, para empezar, Leguízamo tenía medios económicos bastantes, como para nombrar un procurador en leyes en España para que siguiera su caso ante el Consejo.
mostrar su caso al Consejo de Indias. Digo, cuando se decidió hacer esta petición, Leguízamo ya había recorrido un largo camino por los vericuetos de la administración colonial. Pues al menos en 3 ocasiones se había enfrentado con éxito a las decisiones tomadas respecto a él por representantes de la autoridad local limeña. La primera vez fue en 1619, cuando tan solo tenía 19 años. En esa ocasión había apelado al virrey para que, a pesar de ser cuarterón, las autoridades no le obligaran a pagar el tributo y no le molestaran porque llevaba armas. Ya entonces mencionaban como méritos los servicios que había prestado como soldado, primero en el presidio de Panamá, ciudad en la que había nacido, y más tarde en el de Callao, cerca de Lima. Pero sobre todo fundamentaba su petición en que, aunque su madre María García fuera una mulata panameña, era una mujer honrada y casada con un hidalgo vizcaíno, Juan Martínez de Leguízamo, y que él, por ser legítimo, tenía derecho a gozar de la misma condición y estado que su padre, lo que implicaba estar exento de pagar tributo y poder llevar armas. Esta primera reclamación de Leguízamo fue favorablemente resuelta por el virrey, quien decretó que no estaba obligado a pagar tributo y le autorizó a que podía seguir llevando sus armas. La segunda vez que se enfrentó a una autoridad local fue cuando el capitán de las milicias de mulatos pretendió incorporarle como soldado a su compañía, consiguiendo en este caso que el virrey declarase que él no pertenecía a ninguna compañía de mulatos, sino a una de españoles en la que ya estaba alistado. Por último, la audiencia había fallado a su favor en un pleito que había mantenido con los procuradores mulatos o encargados de organizar la participación de los mulatos en las fiestas que se realizaron en Lima para celebrar el nacimiento del príncipe Baltasar. Leguízamo se negó entonces a pagar 4 pesos que le reclamaban estos procuradores para sufragar los gastos, llegando incluso a permanecer 4 días encerrado en la cárcel por este motivo. Basaba su negativa en que él no tenía por qué participar en los dichos festejos en unión de los mulatos, puesto que en actos semejantes siempre lo había hecho con el gremio de los plateros al que pertenecía y en el que tenía la categoría de oficial. Un dato este bastante importante para demostrar su condición, puesto que muchos de los gremios, y sobre todo los de aquellos oficios que tenían que ver con materiales nobles, como oro, plata, seda, piedras preciosas, prohibían en sus estatutos el acceso a los grados de oficial y maestro a los mulatos, entre otros. Como prueba de todo esto, Leguízamo presentó una certificación de los mayordomos de la cofradía de San Eloy, patrono de los plateros, haciendo constar que desde hacía 11 años participaba en todas las fiestas y actos organizados por dicha hermandad y que siempre lo hacía, cito, con mucha puntualidad, cuidado y diligencia. En definitiva, y como ya he mencionado antes, cada vez que Leguízamo hizo frente a decisiones de pequeñas autoridades locales que intentaban adscribirle a la categoría de los mulatos, había conseguido que bien el virrey o bien la audiencia, autoridades de rango superior a las que había apelado, le dieran la razón y emitieran decretos a su favor. Por otra parte, sus esfuerzos por no dejarse englobar en la categoría mulatos en detrimento de su posición social habían ido acompañados de un determinado comportamiento cotidiano, ya que él mismo declara haber actuado siempre, cito, como hijo de españoles y honrados, como hijo de padres españoles y honrados, apartándose del gremio y comunicación de los mulatos, es decir, no se relacionaba socialmente con mulatos. De ahí que posiblemente, temiendo que en cualquier momento le volvieran a importunar, decidió hacer valer todas aquellas disposiciones favorables ante las autoridades de la metrópoli y ante la corona para tratar de acabar de una vez por todas con problemas de carácter legal derivados del color de su piel. Con ese fin, el procurador que en su nombre presentó su petición ante el Consejo de Indias solicitaba para él una cédula real, cito, para que en todas las ocasiones que se ofrecieren sea tenido y habido por español, perteneciente al dicho gremio de los plateros y no al de los mulatos, para que no pueda ser inquietado y molestado en la posesión
que de tal español e hijo de algo tiene. El caso de Leguízamo resulta de gran interés porque muestra muy claramente el conflicto que puede surgir en un sistema que da o quita derechos, deberes y privilegios al individuo en función de su nacimiento y no en función de sus méritos. Así, por ser cuarterón, las leyes vigentes dictaminaban que no podía llevar armas y que debía pagar tributo, pero por ser hijo de español y además hijo largo y legítimo, tenía derecho a gozar de los mismos privilegios que su padre, entre los que figuraban precisamente no pagar tributo y poder llevar armas. Leguízamo fundamentaba en estos privilegios sus reclamaciones y salvaguardas. A través de unos cuantos ejemplos como este, he querido mostrar las contradicciones y fisuras de un modelo de sociedad que pretendía mantener a las personas en compartimentos estancos, adscribiéndolas desde su nacimiento a categorías estáticas donde la movilidad social parecía no tener cabida y que se iba ajustando cada vez menos a una realidad social caracterizada por un gran nihilismo. La desconformidad y la tenacidad de personas como Pedro y Leguízamo contribuyeron sin duda a erosionar ese modelo.